es una tierra llena de encantos. Si estás buscando un lugar para relajarte y disfrutar de la naturaleza, Barinas es el lugar perfecto para ti. Conocida por sus hermosos ríos, exuberantes sabanas, imponentes selvas y serranía, donde inicia el piedemonte andino. No importa lo que estés buscando, Barinas siempre tiene algo para ofrecerte. Así que ven a conocer la tierra de los barineses y descubre por qué es uno de los destinos turísticos más populares de Venezuela. Bien lo describe el poeta Alberto Arbelo Torrealba. Barinas son los ríos, el Barinas TV, tu televisora. Horario todo usuario. El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Programa de opinión. Barinas TV, tu televisora regional. Presenta En Contexto con José Antonio Mesa Cartier. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en este su programa de todos los martes y jueves. Gerencia 360, En Contexto. Hoy cambiamos un poco la dinámica. Vamos a hacerlo más fácil, más cómodo, para transmitirle a ustedes toda la información, todo el conocimiento necesario para poder crecer frente a cualquier dificultad que se nos presente. Y digo esto porque la semana pasada estuvimos allí, el jueves pasado, haciendo el programa todavía con unas condiciones marcadas por la virosis que nos afectó. Y varios me escribieron que si pudiera retomar el programa. Y hemos asumido retomar el programa de resiliencia empresarial. Pero ahora con el apoyo de la pizarra que nos va a permitir ir de manera pausada y paso a paso para que podamos ir entendiendo la importancia de este concepto en el éxito que vamos a tener, no solamente en el 2025, sino en los próximos años. Entremos en materia. ¿Qué es resiliencia? ¿Qué se entiende por resiliencia? Resiliencia no es solamente resistir o sobrevivir. Claro que se sobrevive, se resiste, se crece y se triunfa frente a la adversidad. Eso es la resiliencia. Es crecer, sobrevivir, resistir, crecer y triunfar frente a una adversidad. Una adversidad que puede ser económica, una adversidad que puede ser social, una adversidad que puede ser política, pero nosotros como empresarios, no solamente como empresarios, ¿no? o gente de negocio, sino el ser humano como tal, cuando tiene claridad y conoce en el campo dónde está, puede tener las maniobrabilidades necesarias para poder superar dicha adversidad. Empecemos entonces ya conociendo el concepto de resiliencia. Recordemos que en el mundo, en la vida, desde el punto de vista gerencial podemos decir, hay un triángulo que en cada punta de ella en cada una está lo económico, lo político y lo social. Entendamos, vinculado a la resiliencia, a esa adaptación y crecimiento frente a la adversidad, que una decisión política tiene un efecto económico y tiene un efecto social, pero una decisión económica tiene un efecto político y tiene un efecto social, y que una decisión social también tiene su efecto económico y su efecto político. Nada en la vida es estable, nada en la vida, y todo cambio genera niveles de resistencia, que pasa por la adaptación
frente a ese nivel de resistencia, me adapto, o sea, resisto, me adapto, crezco y triunfo para ir avanzando en todo lo que es el proyecto y el propósito que has tomado como vida, llámese esto, en el ámbito económico, en el ámbito político o en el ámbito social. Entonces, teniendo nosotros claridad en estos puntos, empezamos a revisar un poco más a fondo, que era lo que estábamos planteando allí. Pero bueno, ¿cómo hago la resistencia? ¿Cómo me adapto frente a unas medidas, en el caso concreto de Venezuela, frente a unas sanciones económicas que me están retirando todas las empresas transnacionales que hacen explotación de petróleo y gas en Venezuela, que es la principal fuente de divisa del país? ¿Cómo puedo resistir frente a eso? ¿Cómo puedo resistir frente a una devaluación galopante que vuelve nuevamente a amenazar o está amenazando la estabilidad económica que se había conseguido por varios meses en Venezuela? ¿Cómo poder nosotros resistir, cómo poder adaptarnos frente a unas realidades que muchas veces escapan en lo individual de nuestras manos, pero que sí nos afectan de manera directa? Lo primero que tenemos que ver nosotros es lo siguiente. Hay una fórmula para triunfar frente a las adversidades, acompañando el concepto de resiliencia. Número 1, esta fórmula es la siguiente: es que tú dejes de conocer tu producto, tu servicio, conocerlo a pleno, saberte manejar con tu producto, ¿ok? Lo segundo es que debes tener pasión por ella, amor por ella, por ese producto que tú estás ofertando a las comunidades. Y lo tercero, que debe haber experiencia. Lo ideal es que tenga experiencia. Cuando tú conoces tu producto, le tienes pasión, le tienes amor, te gusta lo que estás haciendo, y sumado a ello, tienes experiencia, el éxito está garantizado en más de un 70%, porque estás en el área donde teóricamente te manejas como un pez en el agua. Y eso te permite entonces tener ventaja sobre el resto de tu competencia y garantizar la adaptación y la superación de cualquier adversidad, venga de donde venga. Ahora, ¿es suficiente ello? Bueno, cuando yo te digo que conozcas el producto como tal, que tengas pasión, más la experiencia, es porque tú también allí, permiso, voy a borrar aquí la pizarra, y es porque tú también debes de tener los siguientes elementos. Todo proyecto, todo gran proyecto, nace principalmente en función de un pensamiento, una idea. Tengo una idea, pienso allí y voy a dar el primer paso. Esto lo digo por lo siguiente: este domingo que estaba dando clase yo con muchachos en administración, fundamentos económicos, yo les explicaba a ellos que había un error que se comete mucho en pensar que el querer es poder. Eso es relativo. El querer por sí solo no es poder. Y aquí venimos con esta idea, porque frente al querer, que es la idea que tengo, para que pueda ser igual al poder, para que el querer pueda ser igual al poder, debe existir primeramente un compromiso con ese querer. Comprometerte con lo que tú quieras, disciplinarte, estudiarlo, conocerlo, manejarlo, indagar sobre ello. Casi que convertirte en un experto en los primeros momentos de ese querer. Yo quiero ser un gran jugador de fútbol. No basta solamente con practicar y golpear el balón con el pie todos los días. Tienes que conocer las técnicas, tienes que conocer cómo se corre dentro de la cancha de fútbol, cómo se debe manejar, qué posición es la que te destacas más de acuerdo a tus habilidades, para tú poder, en función de conocer esa posición, y que esa posición es tu querer. Quieres ser mediocampista, quieres ser defensa, quieres ser punta, quieres ser un lateral, quieres ser el arquero. Ese querer, entonces tú te comprometes con ello. Y ese compromiso que tienes allí, lo organizas. Y lleven esto a lo que tienen que hacer en la empresa. Entonces, me comprometo, lo organizo como tal,
qué es lo que debo hacer de tal punto a tal punto, cómo me debo manejar si el adversario es zurdo, si es derecho, si maneja la pelota con los dos pies sin ningún tipo de problema, cuál es la posición que debe tener mi cuerpo para garantizar tener una buena administración y dosificación de mi energía, por qué sector me muevo con mayor facilidad, por el derecho, por el izquierdo. Todos esos elementos de organización de mi juego frente al adversario y de mi juego para contribuir y tributar al triunfo. Una vez que lo tengo organizado, yo debo darle una dirección, debo darle un sentido, debo plantearle objetivos y metas. Entonces, sé que soy mediocampista, me gusta distribuir el balón, siguiendo con el ejemplo de fútbol, voy a organizarme, cómo voy a jugar cuando esté a la defensiva, cuándo voy a jugar cuando estoy a la ofensiva, porque el lateral voy a jugar principalmente, conocer los movimientos de mis compañeros de equipo a ojos cerrados, donde sé que le voy a colocar el balón y él va a estar allí en el momento preciso y en el tiempo preciso, en el instante preciso, para terminar de engranar la jugada perfecta. Eso es darle dirección, establecer objetivos y metas, y luego vamos a la acción. Cuando un querer va cumpliendo cada uno de estos pasos y llega a la acción y lo acciona, allí se transforma en poder. Allí sí el querer es un poder, pero el querer por sí solo no es poder. Es igual que dicen, no, que el conocimiento es poder. El conocimiento por sí solo no es poder. Es poder cuando lo acompaña una acción y da resultados concretos, da resultados específicos. Porque si el conocimiento per se, por sí solo, fuese poder, nosotros no tuviésemos tantos profesores en las universidades del planeta con un nivel económico tan bajo y sin experiencias sumadas positivas en emprendimientos y desarrollos empresariales. Allí entonces es en donde el querer nada más, o el conocimiento nada más, o la información nada más, por sí sola, no son poder. Tienen que ir acompañados de cada uno de los elementos que le estoy planteando en este momento para ver esas transformaciones. Entonces, coloquemos este querer en el sector empresarial, ¿okay? Ese querer, y llevémoslo a una empresa X cualquiera, una empresa de servicio, ¿okay? Donde tú te comprometes, te gusta esa idea, la quieres, tienes un sentimiento a esa idea, le pones la emoción a esa idea, la estudias, la organizas, le das dirección, le das sentido, colocas objetivos y metas y acciones. ¿Por qué de esa manera? Porque hay demasiados emprendedores e inclusive demasiados empresarios que su vida útil en esas actividades se torna muy corta, cierran a muy temprano, porque sencillamente piensan que tener una empresa, tener un negocio, es subir a Santa María y esperar que los clientes lleguen a ella. No, hermano, en pleno siglo XXI las cosas han cambiado, las reglas de juego cambiaron y nosotros seguimos actuando como si estuviésemos en el 2015, 2017, 2018. No, las reglas de juego cambiaron y tenemos que adaptarnos a esas reglas de juego y ir creciendo en un mundo que está ya siendo cada día cobrando, adquiriendo más espacio. La digitalización y lo convencional debe convivir con ello, adecuarse y o superarlo. En ese sentido, entonces nosotros vemos lo siguiente. Si tengo la empresa, me comprometo con esa idea de emprendimiento, de negocio, de actividad económica, la organizo, le doy una direccionalidad, le doy objetivos y metas y le coloco acción, cada uno de ellos representa una toma de decisión. Esa toma de decisión tiene una línea de tiempo que va en 3 fases: corto, mediano y largo plazo. Pero dentro de esa línea de toma de decisiones hay una que es fundamental, porque tú abres una empresa, tú abres un negocio, tú abres un local,
te colocas al frente de un emprendimiento por una razón sencilla. Quieres mejorar tu calidad de vida y tu bienestar social. Y para ello es fundamental que tus ventas se vayan incrementando en el mercado de manera constante, basado en elementos claves y fundamentales. Veamos cuáles son estos elementos que te estoy planteando. Las funciones principales, uno de los objetivos principales de cualquier negocio es vender los productos, vender sus servicios, para captar los recursos económicos. Esos recursos económicos le permiten mantener las operaciones de esa empresa, de esa actividad económica y generar ganancias, generar rentabilidad. Pero para ello necesita demostrarle a sus clientes potenciales que su producto es un producto que cubre sus expectativas. Es decir, la primera actividad que tienes que hacer es construir una cartera de clientes. No esperar que lleguen, es construir tu cartera de clientes. Esos clientes que van allí, que son recurrentes, que tú puedes tener una base de datos, que tú concibes por la vía de la tecnología, por la vía del teléfono, puedes construir una comunidad, un WhatsApp, una comunidad allí, un grupo, donde tú les informes de manera constante y permanente tus precios, tus ofertas, tus servicios como tal, la mercancía que te va llegando, la mercancía que se está agotando, tener esa comunicación permanente con esa cartera de clientes que estás construyendo, que te va a permitir alcanzar el segundo objetivo, que es la retención del cliente. Retener tus clientes allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque le satisface tres necesidades fundamentales. Necesidades número uno, que busca todo cliente en su proveedor, en el negocio donde va, o como cliente como tal. Número uno, sentir que tiene una atención personalizada, que lo atienden directamente, que se comunican directamente, que hay sintonía, ¿ok? Que no le están vendiendo un producto, sino que le están vendiendo una solución. Como te lo repito, estás vendiendo una solución, no estás vendiendo mercancía, y eso también lo vamos a tocar con mayor profundidad. ¿Okay? Entonces, la atención personalizada, que lo está atendiendo una persona que conoce, que es experta en esa materia, que es una autoridad en esa materia, que le va a dar las recomendaciones ideales para resolver el problema que él tiene allí. Y si él iba a tomar una decisión equivocada, le va a demostrar con hechos que lo que le está recomendando él es lo ideal para resolver el problema. Y una vez que ella adquiere ese producto, lo aplica en su casa, va a decir: tenía razón Pedro cuando me recomendó que no era esto lo que tenía que comprar, sino el producto que él me ofreció. Eso fortalece esa cartera de cliente y la retención del cliente. Y número tres, ¿ok? Que está allí, ya dijimos la número uno, que es esa atención personalizada. La número dos, la atención del cliente, que te va a permitir, insisto, tener ese feedback, esa comunicación como tal. Y la número tres, la confianza. Entonces, tres elementos fundamentales en estos dos puntos que tenemos aquí. Dijimos uno entonces, lo repito nuevamente, la atención al cliente, ¿okay? La atención personalizada al cliente, la autoridad y el conocimiento sobre el producto que le va a permitir a la persona no comprar un bien o un servicio, sino comprar una solución a su problema. Y número tres, que lo dijimos, la confianza que va a tener, que se va a desarrollar entre el cliente y el negocio y el vendedor. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de la llegada de la era digital, el ser humano compraba y nos estudiábamos desde el punto de vista de lo racional. Ahora, en pleno siglo XXI, en los últimos 5 años, 7 años, estamos en el 2025, ya tú no compras por lo racional,
Tú compras por lo emocional y justificas esa compra desde el punto de vista racional. Es decir, la empatía de la relación cliente-vendedor cambia de sentido y ya es cliente un asesor comercial, más que un vendedor o más que una persona que atiende el negocio como tal. En ese sentido, nosotros podemos tener estos dos elementos garantizados, estos dos puntos: la creación de la cartera de cliente y la retención del cliente. El otro elemento es agregar valor al cliente. Formar, educar, informar y orientar al cliente. Formar, orientar, educar al cliente, repito, es la clave fundamental para que nos empiecen a recomendar por nuestro servicio, por nuestra atención. No hay publicidad más importante que un cliente satisfecho, pero no hay una publicidad más peligrosa que un cliente molesto por la atención que se le dio. Es preferible perder un vendedor que hace mal el trabajo, que a lo mejor funciona en otra área, pero no como vendedor, y hacer la rotación necesaria, y porque ese vendedor me hace perder un sinnúmero de clientes, que perder a un cliente y que ese cliente se vaya insatisfecho. Y es por eso entonces que ese agregar valor es importante. Siempre voy a colocarlo nuevamente, el ejemplo de la persona que va a comprar la pintura para su casa. Llega a una tienda de venta de pintura y le pregunta, ¿tienes pintura? Y le dice la persona que atiende allí, sí hay pintura. No, lo correcto es que pregunte qué tipo de pintura busca, para interiores, para dentro del hogar o fuera del hogar, para interiores o exteriores. Ah, para interiores. Ok, ¿qué parte de la casa va a pintar? Mira, voy a pintar la sala y los cuartos. Para la sala tenemos esta recomendación, permíteme ver. Entonces ya empiezas a analizar y empiezas a tener esa empatía con el cliente. Y no solamente le vas a vender la pintura, sino que seguro de seguir profundizando con estas técnicas de venta, vas a vender la pintura, vas a vender la brocha, vas a vender el rodillo, vas a vender todo lo que va requiriendo esa persona para garantizar su satisfacción emocional en la inversión que está haciendo allí. Y como segundo elemento. Si nosotros no vendemos, que había dicho en el segundo ejemplo, si nosotros no vendemos servicios, ni bienes ni servicios, sino que vendemos soluciones, entonces nosotros estamos buscando no que nos compren el producto, nada más, es un objetivo que está ahí planteado, pero lo más importante es la satisfacción del cliente al momento de adquirir esa solución a su problema. Y es allí donde empieza el trabajo de agregar valor a nuestra cartera de clientes y al cliente que hemos retenido allí. Y un cuarto elemento vital y fundamental para todo departamento de venta tiene que ver con el rescate del cliente. Los clientes que de alguna manera u otra se han ido, por alguna razón u otra, para nosotros es más económico rescatar a ese cliente nuevamente, llamarlo, preguntarle cuáles son las causas de cuál no ha venido más, cuáles son los motivos, qué lo generó, corregir esas causas que originaron ese alejamiento, ese distanciamiento del cliente, es más económico que captar un cliente nuevo. Entonces aquí tenemos 4 funciones principales que van a apuntar a lo que es la resistencia, la adaptación, la sobrevivencia frente a cualquier crisis o adversidad, conocido como resiliencia y en el caso nuestro, resiliencia empresarial. Vamos a un corte y al regreso vamos a seguir profundizando sobre este tema que nos quedó pendiente la semana pasada y que hemos decidido profundizarla hoy con ustedes. Ya volvemos. Ya regresamos. En contexto. Con José Antonio Meza Cartier.
Barinas TV, tu televisora. En la heroica y señorial ciudad de Barinas, de su llano y sus sabanas ha llegado una señal. Barinas TV, televisora regional. Informar, educar y entretener con programación de calidad Que permite enaltecer el sentir de nuestra gente, fortalecer nuestra identidad nacional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora regional. En las montañas del Piedemonte barinés, un lugar para el descanso, el relax y la contemplación de aves, te abrirán sus puertas las comunidades rurales llenas de tradiciones, historias y cultura que hacen de su gente el mejor disfrute para compartir. En un contraste al llano, con un clima fresco, recorre sus calles entre la neblina y el olor humeante al café en todo su proceso. Tostado, trillado, colado, hasta saborear una deliciosa taza de café criollo. Junto a sus dulces típicos, una ola de sonidos, tras la nota musical del sonar de un violín entre otras cuerdas. Y el rugir del río nos acerca a la vivencia cotidiana del caficultor y su jornada. Todo esto y mucho más lo disfrutas en las posadas comunitarias de nuestra linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. En la heroica y señorial ciudad de Barinas, de su llano y sus sabanas ha llegado una señal. Barinas TV, televisora regional. informar, educar y entretener con programación de calidad Que permite enaltecer el sentir de nuestra gente, fortalecer nuestra identidad nacional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora. Regresamos. En contexto. Con José Antonio Mesa Cartier. Bueno, nuevamente, sí, estamos al aire. Vamos entonces, en este momento, a trabajar la resiliencia desde tres ángulos que la complementan y tres herramientas que la fomentan. Tenemos acá, vamos a hablar del primer ángulo que la complementa, que tiene que ver con la resiliencia en el ángulo gerencial. La resiliencia desde el ángulo gerencial no es solamente una decisión estratégica, o no es solamente una decisión como tal, no es una cualidad deseable, es una necesidad. Es una necesidad. Cuando nosotros vemos el contexto mundial, el contexto latinoamericano e inclusive el contexto acá venezolano, vemos que la conducta ideal para todo emprendedor, para todo empresario, para todo dueño de negocio, inclusive para las amigas y los amigos que están en la economía informal, es que debe tener una actitud resiliente. Voy a explicar esto con el triángulo que había planteado la semana pasada, pero que ahora lo vamos a hacer en apoyo a la pizarra. Uno de los grandes problemas que tienen los países en vías de desarrollo, o los países más llamados subdesarrollados, o los países en crecimiento, es que su triángulo
de distribución económica tiene su base fundamental en la economía informal, luego en el emprendimiento, luego en los dueños de negocios y lo último son los empresarios. Un área económica de cualquier país donde la dinámica depende más de un 50% de la economía informal, no va a conseguir jamás la soberanía y la independencia económica que tanto busca, anhela y con tanto esfuerzo trata de alcanzar. Porque no solamente esa es la limitación, porque también hay una alimentación transversal, lo digo una, pero en realidad son tres, y es que no hacen el esfuerzo para que la educación, la ciencia y la tecnología sean la base de su desarrollo económico. Tú me dirás, no, pero entonces vamos a invertir en la pirámide, pero es que la culpa no es la pirámide, lo que tienes que reordenar la composición de esa pirámide, porque lo ideal sería lo siguiente: que nosotros podamos tener aquí empresarios como la base de la economía del país, luego los dueños de negocios, los emprendedores y lo último sería la economía informal o economía no formalizada, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Okay? Por razones de tiempo no nos va a dar el lazo para explicarlo con mayor profundidad, queda como pendiente, pero esto es lo ideal y que se debe sustentar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación. Nosotros tenemos que tener una educación que esté orientada no solamente al emprendimiento empresarial, que esté orientada al diseño, al impulso, al estímulo de un sector empresarial que también aporte a la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación. No hay ningún país en la historia de la humanidad que haya salido de una situación difícil en el ámbito político, económico y o social sin que haya invertido en estos puntos, en estos elementos. Y eso lo sabemos todos, desde cualquier punto de vista, desde cualquier ángulo. La piedra angular de toda soberanía, de toda independencia, y más aún en este siglo XXI, descansa allí. Porque en este triángulo, y de verdad que felicito a Máster porque está haciendo unas tomas muy buenas de la pizarra. Gracias. Y a Barinas TV por esta oportunidad que nos permite compartir con ustedes esta información y este conocimiento para fortalecer el sector comercial y el sector empresarial de nuestra región. Sigamos entonces, porque en este primer triángulo, que es el triángulo que en lo particular a mí no me gusta ni estoy de acuerdo, este es el triángulo ideal, el número 2, pero en este primer triángulo, el empresariado es una élite. Es una élite. Tienes que tener recursos para poder llegar allí. Sí, porque no pareciera, es una realidad. Y están tranquilos y no salen de su zona de confort. Todo se lo tiene que dar el Estado. Búsquenme ustedes, díganme ustedes, en cualquier parte que se encuentre, ¿cuáles son las empresas? Cuantifiquémoslas. Por cada país, por cada región. Las empresas que en base a una economía con este triángulo aportan a la ciencia, al desarrollo científico y tecnológico y educativo de un país. Pero cuando tú te vas a Europa, cuando te vas a Asia, cuando te vas a Norteamérica, por mencionar 3 sectores del planeta, allí sí hay empresas que van aportando. No, mira, pero es que ellos explotan y tal. Están aportando.
¿Cómo salieron los japoneses a ser una de las principales economías del planeta después de esas 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿A qué apostaron ellos? A la educación y la cultura, ¿ok? Para refundarse, para renacer. Y lo que fue la década perdida para América Latina, la década de 1980, la década de los 80, perdón, para los tigres asiáticos fue la década del oro. Invirtieron allí. ¿Y qué hizo Alemania? ¿Qué hizo la Unión Soviética? ¿Qué hicieron los propios norteamericanos? Hicieron de las universidades, hicieron de sus instituciones tecnológicas, hicieron de su sistema educativo la piedra angular, la punta de lanza que fortaleciera sus aspectos políticos, económicos y sociales. Porque te comprometieron, tuvieron una idea, tenían un propósito, se comprometieron con esa idea, con ese propósito, le colocaron sentimiento, la multiplicaron, la organizaron, le dieron direccionalidad, objetivos y metas y la accionaron. Y hoy por hoy, desde el punto de vista económico, liderizan sectores de desarrollo. Insisto, veamos la experiencia de Vietnam, veamos la experiencia de China, veamos la experiencia de Hong Kong, por hablar de realidades concretas, veamos la experiencia de Taiwán, veamos la experiencia de Singapur, veamos la experiencia de Dubái. Era un desierto. ¿Y hoy por hoy qué es? ¿Y hoy por hoy qué es? Y es por eso que nosotros seguimos haciendo toda la insistencia y vamos a estar toda la semana con ustedes compartiendo nuestras ideas y nuestro conocimiento. Porque si nosotros somos asesores comerciales, los principales interesados en que ustedes brillen somos nosotros en este proyecto Gerencia 360. Porque si ustedes no brillan, nosotros no brillamos. Si tú no triunfas, nosotros no podemos triunfar. Entonces esa resiliencia, ya para ir redondeando, nos van a quedar pendientes 2 aspectos porque estamos sobre la hora. Vamos a tomar aquí el borrador un momento. Desde el punto de vista del ámbito gerencial, requiere que tú tomes el control, pero que lo tomes, como decimos aquí en Venezuela, que tomes el toro por los cachos, que tú tomes el control de tu empresa, que no seas más jefe, que liderices tu empresa, y empieces a tomar con mucha seriedad, pero con mucha seriedad, tu flujo de caja. Que empieces a tomar con mucha seriedad tus deudas. Que empieces a tomar con mucha seriedad tu presupuesto. Que empieces a tomar con mucha seriedad tu plan de negocio. Y que empieces a tomar con mucha seriedad tus costos o gastos ocultos. 5 elementos que son determinantes para el éxito o el fracaso de tu negocio. Después de que tú tomes el control de ellos, tú sí puedes comenzar a hablar que hay factores externos que te perjudican, pero te garantizo, por más de 30 años de experiencia en gerenciando tanto el sector público como privado, que en estos 5 puntos está más del 70% del problema que tiene tu negocio en este momento. Y debe ir acompañado, no solamente que tomes el control, sino que hagas una formación permanente de cada uno de tus trabajadores. Porque en este momento, el liderazgo no lo tiene el jefe o el dueño del negocio. El liderazgo tiene nombre completo: la cooperación, la colaboración, y estar allí al lado de colaboradores y de gente que te ayuda todos los días a que tu negocio vaya creciendo y tome la senda y alcance los objetivos y metas que has tenido como propósito. Es decir, que teniendo la resiliencia, y eso que estamos viendo nada más que el ángulo gerencial, la semana que viene vamos a tocar sin falta los otros 2 ángulos con mayor profundidad, ¿okay?, en cada uno de los que nos faltan. Teniendo allí estos elementos clave, vitales, importantes, nosotros podemos decir que vamos a pasar de un punto de sobrevivencia a un punto de crecimiento.
Vamos a pasar de sobrevivir a crecer. Y ello es el objetivo central que buscamos nosotros aquí en 360. Soy William Páez, doctor en gerencia avanzada, uno de los líderes del proyecto Gerencia 360, en su programa En Contexto. Puedes localizarnos por el 0424-529-6918 y con mucho gusto atenderemos tus inquietudes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Barinas TV, tu televisora regional. Presentó En Contexto con José Antonio Mesa Cartier. Barinas TV, tu televisora. Inicio de espacio publicitario.